nosotros como cristianos tenemos que tener una base sólida para entender qué es lo que el Señor pide con respecto a los ángeles y cómo debe ser nuestra interacción con ellos. Por eso vamos a buscar primero Éxodo 20 del 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Ahí ya estamos hablando, y esto es cuando se estaban entregando los 10 mandamientos, ¿no? Ya ahí nos están estableciendo que de allá arriba nosotros no podemos hacernos ningún tipo de imagen. Y los griegos y los romanos y todos los pueblos que le antecedieron tenían la costumbre de darle forma al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, a todo. ¿Ves? Y el Señor ya decía, miren, espérense una cosa, no es así, no es por allí. Ya el pueblo suyo que había escogido al pueblo de Israel le había dejado claro. Busquemos ahora Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vamos a hacer una pausa con ese y vamos a buscar Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En Job 38:7 está Dios hablando con Job y le está preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Ya eso es ya a los finales, ¿no? Porque Job pues habló un montón de cosas y maldijo el día que nació y mil cosas porque los amigos de él empezaron a meterle cucarachas y ratones en la cabeza. Ya hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Mira tú qué ayuda más idónea. Bueno, el asunto está que con este versículo que tenemos de Job, estamos viendo, yo tuve una versión más reciente, la Nueva Traducción Viviente, nos dice ese mismo versículo, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, de que ya los ángeles existían. La Biblia no te dice cuándo fueron creados, pero porque cuando la figura de los ángeles aparece, ya da por sentado que la gente sabe qué son, no te explica cuál es el trabajo, sino que te los ponen a trabajar de una vez, a mandar mensajes, se le aparecen a la gente, dirigen a los pueblos, ¿ves? Entonces, son una creación divina. Sabemos que están ante la presencia de Dios, porque ya en Job se estaba hablando de que, porque Dios lo que está es confrontando a Job con respecto a los inicios del mundo. ¿En dónde estaba Job? Entonces, en los inicios del mundo ya existían los ángeles. Porque Colosenses 2:18, pero también encontré en la Nueva Traducción Viviente una explicación más clara de lo que decía el versículo, porque de verdad que está bien enredado. Pero ¿cómo tiene esto conexión con el asunto de los ángeles? Pues fíjense lo que dice aquí. Colosenses 2:18 en la Nueva Traducción Viviente. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. O sea, ya en Colosenses nos están advirtiendo que hay gente que le está poniendo a los ángeles por delante de los asuntos de la fe, y hay gente que ya muy probablemente los esté adorando, porque está diciéndole no se dejen caer en condenación con esta gente que le está dando culto a los ángeles. No, ya lo está diciendo Colosenses de una manera taxativa. Esto no es por ahí. Y es muy importante que cuando empecemos a estudiar los ángeles tengamos esto claro, porque muchas de las cosas que se dicen de los ángeles son cosas que están muy unidas con lo místico, con lo esotérico, con el ocultismo, con la autoayuda, y ahí llegamos hasta la abstracción, donde vamos eliminando, mira, por ejemplo, la figura de los gnósticos.
porque hay una corriente que es el gnosticismo, pero esta gente estaba metida en su cabeza que el conocimiento era lo que salvaba. Y entonces empiezan a mezclar cosas de la fe, de la cristiandad, de la iglesia primitiva, con fábula, y hacen esas mezclas diabólicas y se llevan a enredar a media humanidad, y esas mezclas están vivas hasta hoy en día. Por eso hay que estar bien fuerte en el evangelio y estar bien claro y escudriñar la palabra. Ahora busquemos en Hebreos, en el capítulo 1, en versículo 5. Lo interesante es que cuando vamos a hablar del el Hijo superior a los ángeles, que es el título que tiene esta porción de la Biblia, arrancamos con que la persona que está escribiendo no está citando como escribieron las epístolas, que en las epístolas, por ejemplo, Pablo está hablando de su experiencia con Dios y entonces va guiando a la gente con respecto a cómo vivir una vida cristiana. Sin embargo, aquí, como el tema es tan sensitivo, esta persona es tan brillante, la que escribió, que me dijo, espérate, no me voy a ir por las aguas, yo me voy a ir directamente a lo que las escrituras, a lo que está escrito, porque no está bajo ningún momento diciendo lo que creo, lo que piensa o lo que interpreta. No, va y cita lo que ya está escrito. Vamos a leer lo que dice el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Dios a ningún ángel le dijo, tú serás mi hijo. No, él no le da ese título a ninguno de los ángeles. Pero entonces, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a buscar el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sí, entonces ya estamos viendo que esto está escrito en los Salmos. Entonces ya estamos viendo de que ya vi un antecedente de esto de que se está explicando aquí. Ahora busquemos Hechos 13:33 también. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, ya estamos incluso en otro libro de la Biblia, Hechos, y ahí otra vez hacen referencia a esta escritura. Evidentemente que la persona que escribió Hebreo tuvo un contacto sustancioso y tenía el conocimiento para poder citar todas estas cosas, porque yo me imagino no tenía el libro ahí escrito a mano, sino que estoy escribiendo lo que me acordé que yo leí, porque muchas de estas cosas eran así, no había internet que uno googlea y de una vez uno puede conseguir el texto. No era así, sino que muchas cosas de las que se sabían y se aprendían eran porque las personas la habían leído o la habían escuchado en algún momento. No existía la imprenta, no, así que claro, no había accesibilidad. Claro. Y en el cuarto más mérito tiene todavía que citen, y entonces prácticamente yo creo que es también una manera de enseñar que es una revelación divina, o sea, que están inspirados por Dios, porque realmente están escribiendo tal y como aparece en los textos originales. Y muchos salmos eran cánticos que ellos cantaban. Claro que sí. Aprendían de memoria. Y otra vez cuando dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En Lucas, ¿no? Cuando van a ser, o sea, que ya nació Jesús y los ángeles están adorando. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban, y los ángeles ahí ya estaban en la adoración, ¿no? Que tú no adoras a alguien inferior a ti. Exacto. No, para nada. En el siguiente versículo dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sí, siempre que se están hablando de la figura de los ángeles en general. Ya después vamos a ir más a dividir los grupos que existen según la Biblia. Están adorando y están en perfecta cercanía con Dios. Dice el versículo 7, ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Vamos a buscar el Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. No me termina de sorprender la exactitud. Yo no sé, podría ser que se lo haya aprendido, como bien tú lo dices, Jaime. Aquí la fidelidad con respecto a lo que se leyó es una cosa
casi exacta. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegrías más que a tus compañeros. Vamos a buscar entonces el Salmo 45 del 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y lo importante aquí es señalar que ninguno de los ángeles mencionados en la Biblia, ni cuando se menciona, en ninguno de ellos está sentado en un trono. Eso que lo tengamos muy claro, porque la Biblia ya lo vamos a ver más adelante, pues, y lo hemos visto también cuando estudiamos Daniel y cuando estudiamos parte de lo que dice Apocalipsis. Vemos que el Señor está sentado en su trono, ¿no? Sigamos con el versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea que está hablando que también dentro de sus características está esta eternidad, ¿no? Que no va a haber nada que el mundo que pueda hacerlo sucumbir. Buscamos Salmo 102 del 25 al 27. Sí, dice exactamente lo mismo. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. En el versículo 13 ya nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo, jamás siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies? Buscamos igual Salmo 110:1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es un salmo de David. Que se siente a la diestra, como ya en otros versículos bíblicos lo dice, que está sentado a la diestra del Padre. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de salvación. Entonces vamos a buscar Mateo 22, del 41 al 46. La intención de estos versículos es explicar realmente quién es Cristo. Nos ha quedado más o menos claro porque sabemos pues que está sentado a la diestra del Padre, que es mayor que los ángeles, porque tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Pero en Mateo 22 del 41 al 46 y en 1 Corintios 15, 25 encontramos una joya que nos pueda brindar más luz sobre la intención que tuvo el autor al presentarnos estos versículos. Busquemos Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Claro, y cuando la gente lo llamaba, recuerden que en muchas porciones de la Biblia dice, hijo de David, lo llaman hijo de David, pero entonces la gente, pero ¿cómo tú lo vas a rebajar de llamarlo hijo de David cuando David lo llamaba Señor, ¿no? Entonces la gente en ese momento no pudo, era demasiada sabiduría y quedaron mudos ante esa verdad que gritaba a voces, ¿no? Que gritaba a voces porque ya desde épocas muy ancestrales se entendía que ya el Dios que había creado el mundo tenía un hijo. A la verdad que a veces uno lee muchas veces la Biblia. Esta en particular yo como que no me había percatado cuán directo había sido la pregunta, ¿no? Y Jesús se lo está preguntando a los fariseos a ver cómo ellos contestan, porque mira que ellos le hacían preguntas a él, pero el hecho de que él les está preguntando y que ellos no le volvieron a dar, porque el 46 dice, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, ahí pararon de hacerle la pregunta, porque la realidad es que, ¿verdad? Si David
si es descendiente de David, y ellos le preguntan, pues entonces ¿de quién hijo? Y le dicen que David, ahí tú ves la mentalidad de los fariseos. Claro. Los fariseos estaban pensando todo a nivel, o sea, la parte espiritual de Dios, de reconocer, o sea, no estaba ahí para nada. O sea, ellos están pensando en que no, este fue el hijo de David, pero Claro. la realidad es que estamos hablando de que es el hijo de Dios. ¿Sabe? Claro. Que las profecías eran, ¿verdad?, para el hijo de Dios, no era que fuera hijo de David. Sí, y entonces también yo creo que el silencio, el que calla otorga, porque al callarse le estaban dando toda la razón. Y entonces quizás se quedaron mudos porque no podían refutarle, pero ¿qué discurso había detrás qué intención había detrás de las palabras del mismo Jesús? Mostrarle a través de ese hecho quién era él sin tener el que decirlo. Él nada más le preguntó y les puso lo que, entonces si es hijo, si mira, si este lo llamaba Señor, ¿cómo Juan que es va a ser? Pedro y Pedro es Juan, pues entonces... Llegaron y es como sencillo, que, ¿no? y entonces tú quedas como que, ¿cómo con una cosa tan sencilla dejó a esta gente como unos idiotas? Mejor no le preguntamos más porque nos va a hacer añicos, no nos conviene. Después buscamos cómo lanzamos otra para que... No, de veras que esta semana yo oía al Charles Stanley, no sé si han oído este predicador, claro, que es buenísimo. Hablaba, ¿verdad?, de cómo tú le debatías a alguien sobre la evolución. O sea, que cómo tú podías, ¿verdad?, a dialogar con estos que dicen que las cosas, ¿verdad?, ocurrieron espontáneas y que es un proceso evolutivo. Claro. Entonces, pues él establecía, ¿verdad?, cómo, y tan sencillo como Jesús está atacando a los fariseos, era la estrategia. O sea, tú les vas a preguntar, pero entonces ¿de dónde salieron todas las cosas? Y no te van a poder contestar, y ahí los vas a llevar otra vez a cero. O sea, no te van a poder contestar, o sea, porque muchos dicen la teoría de la espontaneidad, ¿no? Es que las cosas ocurrieron por espontaneidad. Se unió una molécula con otra. Pero ponte a pensar, ¿y quién le dio la forma a las cosas? O sea, que todo coincidiera. ¿De dónde salió la molécula esa? Exacto, o sea, y no la molécula, y no solamente la molécula unirla una con otra, sino que un órgano que hace una función de esto, un órgano que hace la función de otro, y que todo dentro del marco funciona uno por otro. O sea, es imposible que tú me digas a mí que no hay un creador y una mente creadora que dijo, vamos a hacer las cosas de esta forma, ¿sabes? Y nada, sé que me fui del tema, ¿verdad? Pero a cierto punto, Los Ángeles son una creación, ¿verdad?, especial con unas funciones específicas. Claro. ¿Verdad? Y volvemos otra vez, ¿cómo puede ser que los sacamos fuera de contexto y pensemos que puedan hacer mayores que Jesús, que es el Hijo de Dios? O sea, es algo, o sea, tú te pones a pensar y tú dices, pero el que trató de hacer la confusión realmente no tenía la base necesaria, ¿verdad?, para poder entenderlo. Porque desde el principio estaba ahí Jesús, los tres estaban, el Espíritu, o sea, los tres estaban presentes en esa creación. Y si en los Salmos ya me estaba haciendo la referencia, como nos está llevando a los Salmos, y la referencia que hacía del Hijo, o sea, es mi Hijo, pues entonces obviamente, ¿verdad?, el Hijo no puede ser igual que los ángeles para nada. No, evidentemente que sí. Con respecto a lo que decías de la creación, hasta tiene lógica cómo explican la creación en la Biblia, porque una cosa que aprendí en biología, que en presencia de la luz está la vida. Si no hay luz, no puede haber vida. Y una de las principales cosas que Dios creó fue la luz. Y a partir de ahí empezaba a crear los seres vivos, las plantas, todo lo demás. Pero si no había luz, no creo primero las plantas, primero los animales y después la luz. No. La luz. Se paró, ¿verdad? Se paró y científicamente está comprobado de que si no hay luz, no hay vida. Amén. Así de sencillo. Entonces, que Dios se la sabe toda. Es el creador del mundo y Él es dueño de la sabiduría. O sea que Él sabe cómo hacer las cosas. Vemos 1 Corintios 15:25, por favor. Ajá. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sí, y aquí estamos corroborando una vez más de que ese Hijo de Dios no es igual que los ángeles. Está por encima de todos ellos porque es, como aquí lo está diciendo,
Él va a estar reinando y va a llegar un momento en que toda la gente que está rebelde, pues él va a hacer justicia, ¿no? Y va a darle a cada uno según sus obras. Y también es muy importante de que la gente entienda de que esto también tiene que ver con la historia que se va a acontecer con el pueblo de Israel, porque más adelante vamos a ver que el Señor nunca abandona a su pueblo, siempre está en contacto con el pueblo de Israel a través de sus ángeles. Ahora bien, esto es todo lo que teníamos en Hebreos antes de empezar el capítulo 2. Bien, el versículo 14 que debemos repasarlo porque fíjate que ahí es que especifica claramente que los ángeles son administradores que vienen para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles vienen para servir al hombre básicamente. Oh, sí, y vamos ahorita también a verificar más adelante el asunto es la fábula rara del ángel de la guarda, porque esas cosas uno las escucha desde chiquito y entonces uno dice, ¿y cómo se come esto? ¿Y cómo aquello? ¿De dónde sale el ángel de la guarda? Y yo dije, espérate, entonces son cosas como tontas, pero que no tienen una base bíblica y la gente la da por hecha, no, y que el Señor me protege. Sí, el Señor te está protegiendo y va a poner sus ángeles, pero eso no es lo mismo a que tú tengas un ángel de la guarda. Déjate de estar pensando en pajaritos preñados, porque así, por ahí no es, y vamos a sacarle toda la gente, si hay telaraña, la vamos a quitar aquí. Vamos a buscar Isaías 6 del 2 al 7, y vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar, mira, hay una ciencia que está mezclada con el misticismo, con el ocultismo, con todas estas cosas extrañas, que es la angeología, creo que se llama así. Es una ciencia que se inventaron para poder estudiar un tanto la supuesta jerarquía que hay en los cielos, ¿no? En cuanto a los ángeles. Entonces, la Biblia, en realidad, nos cita varios y vamos a ir viendo a qué es lo que la Biblia de esto que nos están diciendo aquí dice y qué no. Según ellos dicen que la jerarquía suprema está compuesta por los serafines, los querubines y los tronos. Asimismo, esa es la jerarquía suprema. Serafines, querubines y tronos, en ese orden. O sea que esos son los que están más cerca de la presencia de Dios. Todos están en el cielo, todos están, ¿no? Pero estos están más cerquita del trono de Dios. Estos ven al del Señor así, ve, cara a cara. Entonces, sigue la jerarquía media, que son las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y las jerarquías inferiores, donde están los principados, los arcángeles y los ángeles. Que entonces la lógica nos diría entonces que los serafines están bien cerquita de Dios y los ángeles están no más lejos de Dios, pero es como si pusiéramos de un extremo a Dios y del otro extremo el hombre. Los ángeles están más cerca del ser humano, ¿no? Vamos a ver ahora una descripción más exhaustiva de lo que son los serafines. Vamos a empezar con Isaías 6, del 2 al 7. ¿Quién lo tiene? Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí estamos viendo pues el momento en que pues Isaías tiene una visión y este es el momento en que él tiene su llamamiento, para que nos pongamos en contexto, y pues explica y aparece el nombre pues de los serafines y hace la descripción de que son seres de 6 alas, ¿no? Busquemos ahora Apocalipsis 4:8.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Amén. Sí, entonces nos queda claro que también parte de sus funciones es adorar al Señor. Busqué información con respecto a los ojos, porque yo dije, y los ojos, si me los menciona, por algo ha de ser. Nos explicaban que la simbología de tener los ojos era porque tenían un vasto conocimiento. El hecho de poder verlo todo, también te permite conocerlo todo. Entonces tenían un conocimiento bastante mayor que el que puede tener los seres humanos. Busquemos ahora Ezequiel 1:1 y si alguien lo tiene, y Apocalipsis 4:1, porque pueden ser vistos por los que son elevados a una dimensión superior. O sea, son tan especiales los serafines, porque están muy cerca de Dios, que es muy difícil que una persona así, cualquier mortal los pueda ver. Busquemos Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Sí, entonces evidentemente que cuando el Señor pues selecciona a uno de sus seguidores, de los que Él elige como personas más consagradas, pues Él le da la oportunidad de abrirles la puerta de los cielos. Esto no es una cosa que se le da a todo el mundo. Busquemos Apocalipsis 4:1, en donde nuevamente vemos que el autor está ante una visión, pero para que esa visión se dé, se cumplen unas condiciones. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sí, entonces estamos viendo que estas manifestaciones pues se dan porque el Señor abre la ventana de los cielos, la puerta de los cielos, ¿no? Entonces, muchas personas que han estudiado estos versículos bíblicos entienden que es la apertura a una dimensión totalmente distinta, a una realidad totalmente distinta a la nuestra. Estamos hablando a niveles de más allá de los cielos, que son abiertas para personas que el Señor elige por razones especiales. Hacemos una pausa y hablemos un poquito de historia, porque tenemos que hablar un poquito de, como les hablé hace el principio, de los gnósticos. Los gnósticos son un grupo de personas que fueron muy populares durante el siglo I. Esta gente enfatizaba que el conocimiento espiritual era lo que salvaba. Jesucristo en la cruz, eso no era lo que salvaba. El conocimiento de las cosas espirituales era lo que salvaba. Y dentro del conocimiento de las cosas espirituales estaba el conocimiento de los ángeles, obviamente. ¿Ve? Surgen entre las sectas judías y cristianas y cristianas antiguas, porque en la antigüedad también hubo sectas cristianas, porque el cristianismo pasó por una época de crisis en el que estaba tratando de subsistir de la manera más pura, pero como también ellos vivían mezclados con gente que eran paganos, pues muchos cristianos absorbieron costumbres paganas y las mezclaron con el cristianismo, y eso pues empezó a crear muchas corrientes que hacía que la gente se perdiera. En algunos casos son los gnósticos los que a través de sus escritos, porque también ellos empezaron a generar literatura que reforzaba la manera de ellos de pensar, que también su estructura de pensamiento estaba muy sustentada en el pensamiento platónico. Así que imagínense, esto era una ensalada de mango con camarones y tamarindo. Dentro de sus escritos, los gnósticos dicen que Sodoma y Gomorra, recuerdan que fue destruida por unas bolas de fuego, ¿verdad? Los gnósticos consideran que fueron los serafines los que llegaron en forma de fuego. Pero hasta ahí lo que la Biblia nos explica acerca de los serafines. En pocas palabras podemos hablar de que ellos están dedicados a la adoración celestial, ¿no? Busquemos ahora un poquito para hablar acerca de los querubines, que son los que siguen. Y empezamos con Génesis 3:24, en donde ya estamos en el Edén, y ahí aparece
la mención de los querubines. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ya sabemos, en alguna parte del mundo creado están los querubines guardando ese árbol, ¿verdad? Ese lugar que Dios decidió mantener santo, ¿no? Entonces ellos están allí ya presentes desde el comienzo de la creación, con una función específica de guardar este árbol en el Edén. Busquemos Ezequiel 1 del 5 al 9, porque vamos a ver que hay una descripción de una visión que tuvo Ezequiel. Y yo después les voy a decir cuál es un comercial de 30 segundos de mi interpretación de lo que pasó. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. La mayoría de las interpretaciones que se hacían de esta visión era que los querubines formaban la caparazón, la estructura de un carruaje, ¿ok? Entonces, por eso era que donde se movían en bonche. Esta gente era como un grupo que se movía para allá y se movía para acá, porque eran parte de una estructura, ¿no? Que muchos describen como un carruaje. Busquemos Ezequiel 10 del 9 al 17, donde hay todavía una explicación más exhaustiva de cuál era el mecanismo de este carruaje. Miré y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que el lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndole yo, se les gritaba rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Sí, lo que pasa es que no, sonaba complicado como lo describe, pero cuando tú ves la imagen, lastimosamente no pude bajarla para que la vieran. Cuando tú ves la imagen, tú dices, y es un carruaje con 4 llantas. Ajá. Es un carruaje con 4 llantas, y entonces cuando da la vuelta, no es que yo si voy para adelante o voy para atrás, me volteo y yo doy la vuelta. No, es que da la vuelta completa como un carro, se mueve como un carro. Entonces yo digo, bueno, esta gente lo explica como muy difícil, ¿no? Como que, Dios mío. Pero a mí, en la descripción que me están dando, me están describiendo una nave espacial. Por eso, que dentro de su mente primitiva, ellos van a buscar. Entonces, ellos, dentro de sus limitaciones, están describiendo lo que ellos vieron según como su mentalidad tan limitada les permitía. Yo me imagino, pobre gente, lo que les tocó ver y cómo tenían que describir esto. Me imagino que se sentían un poco imposibilitados porque no encuentro palabras para explicar lo que realmente yo vi. Y yo me imagino que lo que vieron, a lo mejor eso se le queda chiquito a lo que realmente vieron. Es que en ese versículo 14
dice, ¿verdad? Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, o sea que la persona que estaba viendo podía decir, ese es un rostro de querubín. Tenía una base para poderlo decir, porque entonces dice la segunda era de hombre, la tercera cara de león y la cuarta de águila. O sea que el rostro del querubín, ¿cómo es? Es que te voy a explicar. Eso tiene una lógica y te la voy a explicar ya para que te quedes clarita. Si te acuerdas, al principio estamos hablando de Ezequiel 1 del 5 al 9. 1. Ya aquí estamos hablando de Ezequiel 10, que él está viendo los querubines en 2 circunstancias totalmente diferentes. Entonces ya él tenía la experiencia de Ezequiel 1. Por eso podía identificarlo, que ya lo había visto en Ezequiel 1, cuando empezamos a hablar acerca de cómo eran y cómo los describimos, cómo era el carruaje. Ya él tenía esa base para decir, son así, porque ya yo los he visto. Ya no me asusta. Por eso es que pudo ver una cosa más compleja y entenderla mejor, porque ya tenía el conocimiento previo. Busquemos ahora Éxodo 25, 22, porque en el arca del pacto, en la época de Moisés, ya él había puesto unas indicaciones específicas y habían puesto unas imágenes de querubines encima del propiciatorio. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare a los hijos de Israel. Estaban encima del arca. En otros versículos te explican incluso la posición en que están encontrados uno enfrente del otro, que las alas están dispuestas de tal forma que cubren la parte de arriba, porque esto es como una especie de un cajón, ¿no? En donde están todos los escritos de Moisés, entonces están protegiendo pues la caja como tal. Entonces se dice también que los querubines eran seres muy hermosos, porque Dios se complacía con mirarlo, y por eso era que ellos estaban siempre mirando hacia el Señor, porque son tan hermosos que el Señor se deleita, es como su pasatiempo verlos, porque son una creación muy, 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 muy hermosa. Sin embargo, miren qué interesante, busquemos Ezequiel 28 del 12 al 19, bueno, que también es el origen de nuestros problemas. Ezequiel 28 del 2 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí estamos haciendo la descripción del mismísimo Satanás. Exacto. ¿Ok? Podemos decir que Satanás era un querubín. Claro que sí. Sí, y están ahí explicando realmente cómo fue eso, porque yo siempre me preguntaba, ¿y de dónde dice en la Biblia que él se llegó como de vanidad y todo esto? Aquí lo está diciendo, que él se empezó, mira todo, cómo estaba vestido, todo lo bueno que tenía, el conocimiento que tenía, todo lo que podía hacer, y eso lo llenó de vanidad. Se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió la sabiduría a causa de su esplendor. Y entonces, pues ahí están dándonos a entender
de que el Señor ya lo venció, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Por qué? Porque espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y cuando ya en el Apocalipsis lo están describiendo, no lo describen como una cosa bella, con cuernos y toda la cosa. La gente esa que piensa de que cuando estamos hablando de Satanás, estamos hablando de un ser extremadamente bello y perfecto, no es así, porque la Biblia aquí lo dice, que parte de su castigo será porque le va a dar en su vanidad, él de que se jactaba de su belleza, y entonces espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo le doy gracias a Dios de que podemos escudriñar las escrituras, porque más adelante en lo que es Apocalipsis, cuando empiezan a descubrir a la bestia y todos los cuernos y para allá y para acá, no te están describiendo una cosa muy bonita. Sabemos que el diablo cuando te va a tentar con lo que te gusta, que eso es mucho más distinto a cómo es su aspecto realmente hoy en día. Busquemos ahora Isaías 14, del 12 al 15, a donde vamos a darnos cuenta cuál el origen del problema, el origen de todo el problema que se dio entre Satanás y Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un Satanás que está intentando ser igualito a Dios. Porque el problema es que yo haré, ahí ya se fregó todo, ahí entró el pecado en la humanidad. Yo haré, porque yo, no sé, al principio vuelvo y me puedes leer el primer versículo, el 12, por favor. El 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sí, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas. Ahí, ya ves que está, la conjugación nos va aclarando, ¿no? Subiré, porque yo voy a hacer cosas. Entonces empieza a conjugarte verbos de cosas que él va a estar haciendo. Y ahí está su pecado, de ir haciendo cosas para igualarse y ser semejante a Dios. Ahí entró el pecado y ahí nos chavamos todos. Subiré, levantaré, me sentaré. Claro, esas son las intenciones. Claro, y eso es un querubín, lucero de la mañana. Pero ¿sabes qué? Pero vamos a regresar a la creación. Si vamos a la creación y vemos Eva, cuando está frente al árbol y está la serpiente diciéndole, ¿verdad? Tentándola en la plena tentación. Y le está diciendo, no, pero eso no es cierto que esto va a pasar. O sea, hay una negación. Entonces, yo estoy leyendo esto y estoy como que regresando a ese mismo momento donde el mismo Satanás, que está representado por la serpiente, está con la misma intención, ¿no? De destruir, adueñarse también de esa creación. Porque si yo logro que coman del árbol y que coman del otro, olvídate. Tú sabes, aquí estamos porque destruyo lo que Dios realmente intencionó, ¿verdad? Tener el mundo perfecto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Si te pones a pensar, la realidad es que lo que él estaba diciendo era cierto. Ah, no, sí, definitivamente. Era cierto lo que iba a ocurrir. La intención.
La intención era mala. Lo que pasa es que Dios había dicho que no comiera. Claro. O sea, ese árbol, tú no puedes tocar del árbol. Ahora, Satanás le está diciendo, esto es lo que va a pasar. Claro. Tú sabes, adelante, tú sabes, cómetelo porque esto es lo que va a pasar. Y no tiene nada de malo. O sea, se lo puso desde la connotación positiva detrás de algo que era prohibido y que era algo que no debía de hacer. Sí, entonces también de ahí una connotación en cuanto a la eternidad, porque dices, no moriréis, pero también morir es entrar en pecado, porque nos separa de Dios y es como si estuviéramos ya muertos, como si no existiéramos. El pecado es eso, es muerte. Fueron medias verdades lo que estaba diciendo Satanás. Pero Sí, porque sabe. tuvo cierto éxito, porque logró que el hombre se separara de Dios. Ah, no, claro, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Sí, tienes toda la razón. Pero son de esas cosas que uno va descubriendo en el proceso. Fíjate, pero está bien curioso esta parte. Estos textos bíblicos, yo a veces creo que el libro de Isaías tiene tantas cosas y Ezequiel, y son libros que tú le tienes miedo a hojearlos. No se estudian mucho. No, ¿verdad? Y entonces tiene tantas cosas que yo es la primera vez que estoy viendo estos versículos de ver. Pero con esas descripciones así, yo no tengo muchas ganas de ver un ángel de eso, ¿sabes? Porque imágenes que han tratado de hacer en base a la descripción que da la Biblia de Ezequiel con las 4 caras o lleno de ojos. Lleno de ojos. Con todas esas alas, porque no es así bonito como lo vemos aquí pintadito con 2 alitas. Ay, qué lindo, brillando. No, muchacha, con todos esos ojos, no. Que con el favor de Dios a mí no se me presente ninguno. Es así, pero fíjate, uno va a esas iglesias que crearon por allá, ¿no? Que tú ves, ¿verdad? En la parte esa gnóstica, ¿no? Donde tú tienes la mezcla de, y tienen alas, pero tienen unos rostros horribles, ¿no? Como monstruos. Como una serpiente. Gótico, ¿no? La parte gótica esta, sí. Y los tienen en la iglesia puesta y tú dices, wow, pero ¿en qué mundo estaba esta gente que... Tú dices las gárgolas. Las gárgolas, exacto. Entonces tú vas a esas iglesias y tú ves esas gárgolas como protegiendo. Una de las cosas que ellos te ponen, te dicen, ellos tenían que ponerlas y tienen la boca abierta, si tú te fijas. Sí. Y están en las esquinas. En las esquinas, exacto. Y una de las cosas que te dicen es que ayudaban para el desagüe de los canales de la iglesia. Entonces yo digo, pero es que tú para poner un desagüe en tu casa, tú no vas a poner una gárgola con la boca abierta así de horrible. O sea, tienes que tener el otro sentido de a qué era lo que tú querías representar ahí de verdad y sí. Ponerlo en esa iglesia. Eso. Está fuerte. Era porque estaban leyendo, digo yo, si te metías al libro de Isaías y veías estas visiones, tú decías, bueno, pues vamos a poner estos querubines con todos estos ojos y todas estas cosas y estas caras para la protección, ¿no? Entonces, pues cada cual interpretaba a su manera. Sí, estamos hablando de la superioridad de Cristo.